congénitas. ¿Qué son las cardiopatías congénitas? Recordar que las cardiopatías congénitas son las malformaciones más frecuentes en todos recién nacidos, ¿sí? Las cardiopatías congénitas o las malformaciones cardiovasculares son más frecuentes, por ejemplo, que las malformaciones del sistema nervioso central, son más frecuentes que las malformaciones gastrointestinales, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, ¿qué es una cardiopatía congénita? Una cardiopatía congénita es cualquier malformación del corazón y grandes vasos presentes al nacimiento. Sabemos que el corazón tiene 4 cavidades y 2 grandes vasos, ¿no? Aorta y pulmonar. Entonces, las cardiopatías congénitas son las malformaciones presentes al nacimiento del corazón y los 2 grandes vasos. Ahora, el rango de severidad de estas cardiopatías congénitas van desde cardiopatías muy simples, totalmente curables, muchos de ellos no necesitan ni tratamiento. Por ejemplo, una comunicación interventricular muscular es una cardiopatía menor que no requiere ni tratamiento, solo requiere vigilancia. Entonces, las cardiopatías congénitas tienen un rango de severidad, desde cardiopatías simples que se curan solos hasta cardiopatías complejas que requieren de una cirugía cardiovascular para que la vida sea viable. Estas cardiopatías complejas o cardiopatías cianógenas o cardiopatías críticas requieren de una cirugía cardiovascular o un cateterismo cardíaco para que no mueran en la etapa neonatal. Las cardiopatías críticas, si no se lo opera en la etapa neonatal, los pacientes se mueren, ¿sí? Entonces, el rango de severidad de estas cardiopatías van desde simples hasta complejas, tan simples que no requieren ni tratamiento, que se curan solos, hasta muy complejas que son incluso algunos incompatibles con la vida, que no se puede ni siquiera ofrecerles el tema paliativo, ¿sí? Decíamos que son las malformaciones más frecuentes si los comparamos con otras malformaciones, más frecuentes que las malformaciones gastrointestinales, genitourinarias, sistema nervioso central, pulmonar, etcétera, etcétera. Las malformaciones más frecuentes son las cardiovasculares. La prevalencia, más o menos, entre 12 a 13 por 1000 recién nacidos vivos. Obviamente esta prevalencia incrementa a mayor altitud. Esto es a nivel del mar. Por ejemplo, aquí en Cochabamba, esto es de Cochabamba, de acá, 12 por 1000 recién nacidos vivos, pero para el 2009, ¿sí? 12 por 1000 recién nacidos vivos. En La Paz es aún mayor, hasta 25 por 1000 recién nacidos vivos. A mayor altitud, mayor prevalencia de las cardiopatías congénitas, ¿sí? De todas las cardiopatías, 1/3 aproximadamente son cardiopatías complejas. Es decir, de cada 10 cardiopatías, 3 van a ser cardiopatías críticas, que requieren de una cirugía cardiovascular o un cateterismo cardíaco para que estos pacientes puedan vivir. Si no se los opera en la etapa neonatal, los pacientes mueren, ¿sí? Mueren en casa, al llegar al hospital, en el hospital, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, bien importante conocer la parte introductoria de las cardiopatías congénitas. Recordando que las cardiopatías congénitas son las malformaciones presentes al nacimiento del corazón y grandes vasos. Su rango de severidad tiene un espectro muy amplio, desde muy simples hasta algunos que son incompatibles con la vida. Son las malformaciones más frecuentes, recordarlo siempre. La prevalencia, a mayor altitud, mayor prevalencia, y recordar que 1/3 de las cardiopatías en general, 1/3 son cardiopatías complejas, ¿sí? Ahora, ¿cómo nosotros diagnosticamos las cardiopatías congénitas? ¿O en qué pacientes debemos sospechar cardiopatías congénitas? Y eso va a depender de la edad del paciente al que estemos evaluando, ¿sí? Por ejemplo, en un recién nacido o en la etapa neonatal, ¿qué datos deben llevarme a pensar a mí que estoy viendo a un paciente en cardiopatías congénitas? A esto nosotros lo llamamos en la etapa neonatal los focos rojos de cardiopatías congénitas, así lo denominamos, focos rojos de cardiopatías congénitas.
Por ejemplo, acá dice cianosis contra apnea feliz. Primero recordar que la cianosis es uno de los principales signos de las cardiopatías congénitas. Pero la cianosis no siempre es de causa cardiovascular. ¿Cuál es la causa más frecuente de cianosis? Patologías pulmonares, ¿no? Si vemos un paciente en cualquier edad, no solo neonatal, pediátrico, incluso adulto, un paciente cianótico, yo tengo que pensar que tiene una patología pulmonar, lo más frecuente. Lo segundo más frecuente, malformaciones cardiovasculares. Y lo tercero más frecuente, patología del sistema nervioso central. Son las tres principales causas de cianosis a cualquier edad: pulmonar, cardiovascular y sistema nervioso central. La cianosis es uno de los signos más frecuentes de una patología cardiovascular, sobre todo de una cardiopatía crítica, pero no cualquier cianosis. Una cianosis con mucha dificultad respiratoria nos habla de patología pulmonar, por ejemplo. Un paciente que está cianótico con mucha dificultad respiratoria, muy poco probable que la cianosis sea de causa cardiovascular. En cambio, un paciente cianótico, pero el paciente no tiene dificultad respiratoria, lo llamamos cianosis contra apnea feliz. El paciente sí tiene una respiración rápida, pero no tiene dificultad respiratoria. Un paciente cianótico, pero feliz. Esa es una cianosis de causa cardiovascular. Un recién nacido que está cianótico, pero que no tiene dificultad respiratoria, ese tiene una cardiopatía compleja, ¿vale? Cianosis diferencial. Nosotros sabemos que en la saturación tenemos algo que se llama preductal y algo que se llama postductal, ¿sí? Si yo tengo una diferencia muy amplia entre la saturación preductal y postductal, me habla de una cardiopatía congénita. ¿Cuánto es la diferencia normal entre lo que es preductal y postductal? 3 puntos porcentuales. ¿Qué significa eso? Si mi saturación en mi brazo derecho es 96 y en mi pie es 93, ¿cuánto de diferencia tengo? 3 puntos porcentuales. Hasta 3 es normal. Pero si acá satura 96 y acá 92, ¿cuánta diferencia tengo? 4. 4 ya es patológico, ¿sí? Mayor a 3 es patológico. Si yo tengo una cianosis diferencial pre- y postductal, preductal siempre es brazo derecho y postductal cualquiera de las dos extremidades inferiores, ¿sí? Entonces, una cianosis diferencial igual o mayor a 4 puntos porcentuales me habla de una cardiopatía congénita en un recién nacido. Soplo cardíaco, cuando veíamos soplo cardíaco decíamos que todos los recién nacidos en algún momento tienen un soplo cardíaco. Pero acá un soplo cardíaco igual o mayor a un grado 3, ¿sí? Un grado 1, un grado 2 y puedo considerar un soplo inocente o un soplo funcional. Pero ya un grado 3 siempre es un soplo patológico, ¿sí? La prueba de la hiperoxia se puede explicar muy fácil. Si yo tengo un paciente que satura 80, ¿sí? Tengo un paciente que este paciente de acá satura 80. Yo le coloco oxígeno suplementario, confío al 100%. Y su saturación de 80 subió a 95, subió a valores normales. Ese paciente tiene una desaturación de causa pulmonar, no de causa cardiovascular. Al revés, a este paciente yo le satura 80. Le coloco oxígeno, confío al 100%. Es más, le voy a intubar, le voy a dar oxígeno, confío al 100%. Pero su saturación no sube, de 80 subió a 85, no sube más de 85. Esa es una desaturación de causa cardiovascular, ¿sí? Cuando la saturación no sube a valores normales, entonces el paciente probablemente tenga una cardiopatía completa, ¿sí? Diferencia de presión arterial, lo mismo con la saturación. Diferencia de presión arterial, pre- y postductal. Preductal decíamos siempre el brazo derecho y postductal cualquiera de las dos extremidades. ¿Hasta cuánto es un valor normal? Hasta 20 milímetros de mercurio. Es decir, si yo tengo una presión en mi brazo derecho de 80 y en mi pie 50, ¿cuánto de diferencia tengo? 30. Es patológico, ¿sí? Pero hablamos de sistólica. O hacemos la diferencia entre sistólica o diastólica. Solo hablamos de sistólica, por ejemplo. Mi sistólica en mi brazo, 80. Mi sistólica en mi pie, 50. ¿Cuánto diferencia? 30. Eso es patológico. ¿Hasta cuánto es lo permitido? Hasta 20. 20 o más es patológico, ¿sí? Fíjense, cianosis pero sin dificultad respiratoria, probable patología cardiovascular. Cianosis diferencial, mucha saturación arriba, y abajo una saturación muy baja. Un soplo cardíaco igual o mayor a 3 en la clasificación de Levine.
Una cianosis que mejora con oxígeno suplementario, patología pulmonar. Una cianosis o una desaturación que no mejora con oxígeno suplementario, patología cardiovascular. Diferencia de presión pre y postductal igual o mayor a 20 milímetros de mercurio. Y a esto le podemos sumar una radiografía de tórax, por ejemplo. Un índice cardioclásico mayor a 0,65 a mí me habla de una cardiopatía en un recién nacido. ¿Sí? Una radiografía donde yo la parte pulmonar lo veo normal, pero el paciente tiene desaturación, también puede hacerme sospechar que estoy frente a una cardiopatía o un electro totalmente patológico. ¿Sí? En el electrocardiograma hay determinados puntos que me hablan. Por ejemplo, acá dice desviación del eje a 0 grados. Recordando que en los recién nacidos el eje normal está entre más 90 a más 180, ¿cierto? En un recién nacido el eje es normal acá, más 90 más 180. Pero cuando yo tengo un recién nacido el eje en 0 grados, a mí me habla de una cardiopatía que se llama atresia tricuspídica. Cuando yo el eje lo tengo entre menos 90 y menos 180, es decir, el eje desviado a la extrema derecha, me habla de una cardiopatía que se llama canal atrial. ¿Sí? Esto como adicionales, la radiografía y el electrocardiograma. Pero lo que no se me puede pasar son estos de acá. Cianosis sin dificultad respiratoria, una diferencia muy amplia de saturación pre y postductal, igual con la presión, un soplo, y si el paciente mejora con oxígeno o no mejora. Si mejora mucho, patología pulmonar. Si no mejora, patología cardiovascular. Esto en el recién nacido. Pero si el paciente es más grande, tiene 6 meses, 1 año, la sintomatología es diferente. ¿Qué va a presentar un lactante? Fatiga con la alimentación, diaforesis con la alimentación, pausas con la alimentación, cianosis con la alimentación y poca ganancia ponderal. ¿Sí? Son datos que me llevan a una cardiopatía congénita. Un paciente que al amamantar se coloca cianótico, el paciente está bien, la mamá le da el seno materno o el biberón y el paciente se coloca cianótico. O un paciente que durante la alimentación tiene diaforesis, empieza a sudar mucho, que hace muchas pausas durante la alimentación, que se fatiga demasiado. O al revés, es un paciente que no crece, no sube de peso. Son datos que te hablan de que el paciente puede tener una cardiopatía congénita. ¿Sí? Entonces, esto es un lactante, 6 meses, 1 año, etcétera, etcétera. Fatiga con la alimentación, diaforesis con la alimentación, pausas con la alimentación, cianosis con la alimentación y poca ganancia ponderal. Paciente que no crece, que no sube de peso. Evaluamos toda la parte nutricional, aparentemente se toma bien adecuadamente la leche, no tiene diarrea, no se resfría, etcétera, etcétera. Yo hago un abordaje completo y todo está en orden. Entonces puede ser una cardiopatía congénita. ¿Sí? Y en un paciente más grande, 3 años, 4 años, 5 años, ¿qué datos el paciente tiene para cardiopatía congénita? Infecciones respiratorias a repetición, sobre todo las infecciones respiratorias que terminan en neumonía. ¿Sí? No es normal que un paciente pediátrico tenga neumonía, por ejemplo. Un paciente pediátrico que tiene neumonía o tiene alteraciones en el sistema inmunológico, tiene una cardiopatía congénita, algo está pasando con ese paciente. Un paciente pediátrico sano, entre comillas, no tiene que tener neumonía. Si tiene neumonía es porque tiene una cardiopatía congénita o tiene alguna alteración en el sistema inmunológico. ¿Sí? Entonces, ya en pacientes más grandes, ¿qué datos me hablan de cardiopatía congénita? Infecciones respiratorias a repetición o una infección respiratoria alta que siempre termina en internación por neumonía. Me habla de cardiopatía congénita. Poca ganancia de peso y talla, lo propio. La poca ganancia de peso y talla a cualquier edad me puede hablar de cardiopatía congénita. Fatiga con la alimentación, diaforesis con la alimentación y cianosis. ¿Sí? Esto en pacientes más grandes. ¿Sí? Normalmente los pacientes pediátricos tienen infecciones respiratorias altas aproximadamente entre 6 a 8 veces al año. Es lo normal. Un paciente pediátrico se puede resfriar entre 6 a 8 veces por año, lo normal. Pero si la mamá te dice se resfría 2 veces por mes, al año serían
24 es un montón. Lo normal es 6 a 8, pero si el paciente resfría muy frecuentemente, el paciente puede tener una cardiopatía congénita o una infección respiratoria alta que siempre termina en neumonía. Igual te habla de cardiopatía congénita. O todo esto de acá. Y obviamente la cianosis siempre es un dato, es un signo que debe llevarnos a pensar que estamos frente a una cardiopatía. Recordando que la cianosis no siempre es de causa cardiovascular. De hecho, la principal causa de cianosis es pulmonar. ¿Sí? Entonces, los pacientes pediátricos o los pacientes con cardiopatías congénitas pueden venir desde asintomáticos, porque hay cardiopatías menores que se diagnostican en etapas tardías, 20, 25, 30 años. Vienen desde asintomáticos hasta el choque cardiogénico, pasando por un soplo cardíaco, insuficiencia cardíaca, cianosis, síncope, presíncope, arritmia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahora, ¿cómo hacemos el abordaje de este tipo de pacientes con cardiopatías congénitas? Obviamente el interrogatorio es primordial, el examen físico cardiovascular, una radiografía de tórax y un electrocardiograma. ¿Sí? Una valoración cardiovascular a cualquier edad, antecedentes, examen físico cardiovascular, radiografía de tórax y electrocardiograma. Con eso ya tenemos que tener la capacidad de tener un diagnóstico presuntivo. ¿Vale? ¿Qué me interesa a mí en la radiografía de tórax? Dos cosas: el tamaño del corazón y la vasculatura pulmonar. ¿Qué me interesa en una radiografía de tórax para cardiopatías congénitas? El tamaño del corazón y la vasculatura pulmonar. ¿Sí? El tamaño del corazón yo lo evalúo con un índice cardiotorácico. ¿Cómo sacamos un índice cardiotorácico? A más B sobre C. Ustedes ya lo saben. ¿Sí? Lo normal en adultos menor a 0,50, en recién nacidos hasta 0,60 se considera normal, mayor a 0,60 ya es patológico. En recién nacidos mayor a 0,65 es muy patológico, por ejemplo. ¿Sí? En una radiografía de tórax, entonces, evaluando en un paciente con sospecha de cardiopatía congénita, lo primero que tenemos que hacer es sacar el índice cardiotorácico. La gran mayoría de las cardiopatías congénitas te da cardiomegalia. Algunas cardiopatías no, pero tenemos que evaluar el índice cardiotorácico. ¿Cuándo consideramos patológico? Mayor a 0,60 en los neonatos, en la edad pediátrica menor a 0,55 y en niños más grandes menor a 0,50. ¿Vale? ¿Cómo evaluamos la vasculatura pulmonar? La vasculatura pulmonar, ¿qué significa vasculatura pulmonar? Fíjense acá la parte anatómica de un pulmón. ¿Sí? Ahora, vasculatura pulmonar significa cuánta sangre le está llegando al pulmón. ¿Sí? La vasculatura pulmonar yo lo puedo ver en la radiografía de tórax. Fíjense, acá tengo una radiografía de tórax con contraste y sin contraste. Acá, con contraste, cómo llega la sangre a los pulmones, acá sin contraste. Y si yo de manera objetiva lo voy a partir al pulmón en tres partes: la parte interna, media y externa. La vasculatura pulmonar en la radiografía nosotros lo vemos en el tercio interno y en el medio. En el tercio externo no se ve vasculatura pulmonar, ¿sí? Como esta radiografía de acá. Fíjense acá, vasculatura pulmonar con el ilio pulmonar. Esta imagen radiopaca de acá, fíjense acá, es el ilio pulmonar. Fíjense, es este ilio pulmonar. Este conglomerado de vasos me da el ilio pulmonar. Esto de acá es el ilio pulmonar. Y la vasculatura que se va ramificando lo veo hasta el tercio medio. El tercio externo no debe tener vasculatura pulmonar. ¿Sí? Fíjense acá, vasculatura pulmonar normal, flujo pulmonar disminuido, es decir, acá por alguna cardiopatía congénita la sangre está llegando al pulmón en menor cantidad. En cambio acá la sangre está llegando al pulmón en mayor cantidad. Cuando iniciábamos la materia, les decía que hay algo que se llama QPQS, ¿recuerdan? QPQS. QP es flujo pulmonar, QS flujo sistémico. Lo normal es 1 y 1, siempre. En cambio acá el QPQS puede ser 0,6 a 1. ¿Qué significa eso? Que acá a la circulación sistémica está en 1 litro, vamos a colocar 0,5. A la circulación sistémica está en 1 litro y a los pulmones medio litro. Por eso estos pacientes tienen hipoflujo pulmonar. Fíjense acá los pulmones solo están todo negro, solo estamos viendo el aire.
no estamos viendo la ramificación vascular. Acá, por alguna cardiopatía congénita, la sangre está llegando en menor cantidad, ¿sí? Acá al revés, acá el QPQS puede estar 2 a 1. ¿Qué significa eso? Que al pulmón estén 2 litros de sangre y a la aorta un solo litro, ¿sí? El pulmón se está congestionando de sangre. La cardiopatía congénita está haciendo que al pulmón le llegue más sangre de lo habitual, ¿sí? Fíjense esta radiografía, ¿con qué se puede confundir? Con neumonía. Los pacientes con cardiopatías congénitas están internados por neumonía, la gran mayoría. Esto lo catalogan como bronconeumonía. Pacientes internados por bronconeumonía. ¿Y qué tienen? Una cardiopatía congénita que te da hiperflujo pulmonar, ¿sí? Hiperflujo pulmonar, vasculatura pulmonar incrementada. Flujo pulmonar normal, hipoflujo pulmonar. Acá está llegando poca sangre al pulmón. La cardiopatía congénita está haciendo que llegue poca sangre al pulmón. En cambio, acá está llegando más sangre de lo habitual. Y ahí, normal. Acá el QPQS es 1 a 1. 1 litro al pulmón y 1 litro a la circulación sistémica. ¿Vale? Entonces, en la radiografía, para interpretar cardiopatías, a mí me interesa el tamaño del corazón y la vasculatura pulmonar. Tiene vasculatura pulmonar normal o flujo pulmonar normal como este de acá. Tiene hipoflujo pulmonar, es decir, que la sangre acá está llegando muy poco al pulmón por la cardiopatía que tiene, o tiene mucha sangre en el pulmón, tiene vasculatura pulmonar incrementada. Este de acá, vasculatura pulmonar normal. Acá, ¿cómo está la vasculatura pulmonar? Incrementado. Fíjense la vasculatura pulmonar, totalmente incrementado, ¿sí? Acá, flujo pulmonar normal, así es como tenemos que ver los pulmones. Y acá, ¿cómo está? Disminuido. Hipoflujo pulmonar. Fíjense, acá está todo negro, solo veo el aire que está ingresando a los pulmones. No veo vasculatura pulmonar. Acá la cardiopatía está haciendo que llegue menos sangre al pulmón. ¿Cuánto estará acá el QPQS? 0,2. No sé, puede ser 1 y acá 2, ¿no? 1 litro al pulmón y a la circulación sistémica 2. Cuando lo normal es que vaya 1 y 1 o 2 y 2, siempre tiene que ser la misma cantidad. Si 1 litro va a la aorta, 1 litro al pulmón. Si 2 litros va a la aorta, 2 litros al pulmón. Eso es lo normal, ¿sí? Y en esta radiografía, aparte del hipoflujo pulmonar que tiene, cardiomegalia muy evidente. ¿Cuánto es el índice cardiográfico? Mayor a 0,75, por lo menos, ¿sí? ¿Esta radiografía tiene cardiomegalia? ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo está la vasculatura pulmonar? Normal, incrementado o disminuido. Incrementado, fíjense, la vasculatura pulmonar todo ramificada. Y estos pacientes están internados, ¿por qué? Por bronconeumonía. Cuando no es bronconeumonía, aquí es una cardiopatía con hiperflujo pulmonar. Tiene mucha vasculatura pulmonar. Este paciente, infecciones respiratorias de repetición, poca ganancia ponderal, no crece, no sube de peso, enferma muy frecuentemente, tiene un somno cardíaco, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene una cardiopatía con hiperflujo pulmonar. En el electrocardiograma, ¿qué me interesa para una cardiopatía? Tal vez solo sacar el eje eléctrico, ¿sí? Si yo saco el eje eléctrico y veo que el eje eléctrico está en determinados lugares, yo ya sé que me orienta hacia una probable cardiopatía. Les decía que un recién nacido que tiene el eje eléctrico en 0 grados y el paciente está cianótico, esa 3 epicuspidia hasta demostrar lo contrario. Un paciente recién nacido con el eje eléctrico acá es canal atrioventricular hasta demostrar lo contrario, ¿sí? Y así hay determinados patrones electrocardiográficos que me orientan hacia una cardiopatía. ¿Recuerdan cuando veíamos síndrome de preexcitación? Yo les decía, síndrome de preexcitación es sinónimo de anomalía de Einstein. Y así hay determinadas cosas que te hacen pensar en cardiopatía, ¿sí? Por ejemplo, acá donde queda el eje eléctrico en este electrocardiograma. D1 y ABF. D1 positivo, negativo. Negativo viene para este lado. ABF positivo, negativo. Negativo para acá. El eje está acá. El electro está bien tomado, puede ser.
Pero si cuando yo tengo el eje acá desviado a extrema derecha, solo significan tres cosas: que tiene una arritmia, que el electro está mal tomado, que tiene una cardiopatía que se llama canal AB. Fíjense, solo sacando el eje electro, ¿sí? Entonces, para hacer diagnóstico de las cardiopatías congénitas, clínica, antecedentes, radiografía y electrocardiograma. Toda la clínica de las cardiopatías congénitas que hemos mencionado en diferentes etapas. Los antecedentes son bien importantes: la radiografía con el tamaño del corazón y la vasculatura pulmonar, y el electrocardiograma con determinados patrones electrocardiográficos. Y el diagnóstico definitivo siempre lo va a dar el ecocardiograma, ¿sí? El ecocardiograma es el gol estándar para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas. Es más importante que una angiotomografía y más importante que la resonancia. El ecocardiograma transtorácico es el gol estándar para el diagnóstico de las cardiopatías congénitas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje de las cardiopatías congénitas? Antecedentes, lo más importante, el examen físico cardiovascular completo, una radiografía de tórax donde evalúa el tamaño del corazón y la vasculatura pulmonar, y el electrocardiograma donde suelo tener patrones electrocardiográficos típicos, ¿sí? Decíamos que la cianosis es uno de los principales signos de las cardiopatías congénitas. Y la cianosis nos sirve a nosotros para clasificar a las cardiopatías congénitas. Ahora, la cianosis no siempre se puede evidenciar en los recién nacidos, y más acá en Bolivia. ¿Por qué? Por el color de piel que tenemos, ¿sí? La gran mayoría acá somos morenos, y en un paciente moreno la cianosis es más difícil de evidenciar, ¿sí? Punto 1. Punto 2, el nivel de hemoglobina. Sabemos que acá en Bolivia la anemia es una de las patologías muy frecuentes, y los recién nacidos suelen tener cierto grado de anemia. Mientras más alto es el nivel de hemoglobina, más fácil se puede evidenciar la cianosis en un recién nacido. Mientras más bajo es el nivel de hemoglobina, más difícil es evidenciar la cianosis en un recién nacido. Acá en Bolivia, la gran mayoría somos morenos, la cianosis difícilmente se puede evidenciar. Punto 1. Punto 2, hay mucha anemia. A mayor anemia, la cianosis más difícil se puede ver en un paciente, ¿sí? Entonces, esas dos cosas nos dificulta a nosotros ver la cianosis o no. ¿Cómo me puedo ayudar? Con la oximetría de pulso, ¿sí? Un paciente que es cianógeno, la saturación siempre va a ser baja, siempre. ¿Cuánto es la saturación normal a cualquier edad acá en Cochabamba? Igual o mayor a 93, ¿sí? Lo normal. Que un recién nacido sature 93 es normal. Pero un paciente cianótico, la saturación siempre va a ser menos de 90, ¿sí? Si yo no puedo evidenciar cianosis o me queda duda, entonces ¿qué voy a hacer? Oxímetro de pulso. Si satura normal, igual o mayor a 93, ese paciente no tiene cianosis. Pero si satura menos de 90, el paciente sí tiene cianosis, ¿sí? Entonces me puedo ayudar con eso si la cianosis no es muy evidente. ¿De qué depende la cianosis? De muchos factores. Los más importantes, el color de piel y el nivel de hemoglobina. A mayor hemoglobina, más fácil ver la cianosis. A menor hemoglobina, difícil ver la cianosis, ¿vale? Entonces, no puedo ver la cianosis, ¿de qué me voy a ayudar? De un oxímetro de pulso. Si el paciente satura igual o mayor a 93, acá en Cochabamba, no. Si el paciente satura menos de 90, 89, 88 o menos, paciente ciano, ¿sí? Y lo que tenemos que hacer es esta clasificación. Esta clasificación a mí me sirve para clasificar a las cardiopatías, además para definirlos, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, yo quiero definir qué es un tronco arterioso o una transposición de grandes vasos. TGA. Transposición de grandes vasos. ¿Qué es una transposición de grandes vasos? Entonces yo empiezo a definir. Una transposición de grandes vasos es una cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar incrementado. Eso es una transposición de grandes vasos. Cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar incrementado, ¿sí? Acá es flujo pulmonar incrementado
y acá es flujo pulmonar disminuido. Acá es flujo pulmonar incrementado y acá es flujo pulmonar normal. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos la clasificación de las cardiopatías congénitas? Por la presencia o no de cianosis o por la presencia de saturación mayor a 93. Acá entrarían los pacientes con saturación igual o mayor a 93 y acá entran pacientes con saturación menor a 90. Ojo, menor a 90. 90 ya no entra de este lado. Menor a 90, 89, 88, todos esos entran acá. ¿Vale? Vamos a empezar con este lado de acá, con esta parte, con los pacientes que tienen cardiopatía congénita acianógena. Y tenemos dos tipos, acianógena de flujo pulmonar incrementado y acianógena de flujo pulmonar normal. ¿Sí? Y eso vamos a explicarlo ahora. Entonces, cardiopatías congénitas. Vamos con las cardiopatías acianógenas. Dentro de las acianógenas tenemos dos. Las cardiopatías con flujo pulmonar incrementado y las cardiopatías con flujo pulmonar normal. ¿Sí? Cardiopatías congénitas acianógenas con flujo pulmonar incrementado y flujo pulmonar normal. ¿Sí? Cuando hablamos de cardiopatías con flujo pulmonar incrementado, la cardiopatía está haciendo que llegue mucha sangre al pulmón. ¿A través de qué? A través de un orificio. Fíjense, vamos a volver a nuestra imagen de las cardiopatías. Creo que acá. Cuando hablemos de cardiopatías acianógenas de hiperflujo pulmonar, nos habla que los pacientes tienen una comunicación entre las dos circulaciones, entre la circulación sistémica y la circulación pulmonar. Puede ser una comunicación interventricular, una comunicación interauricular, una comunicación entre aorta y pulmonar, una comunicación entre las dos circulaciones. Las cardiopatías congénitas acianógenas de hiperflujo pulmonar, tenemos que pensar en cardiopatías que tienen un hoyito en el corazón. Una comunicación interauricular es una comunicación entre las dos aurículas. Una comunicación interventricular, una comunicación entre los dos ventrículos. Persistencia del conducto arterioso, una comunicación entre aorta y pulmonar. Canal atrioventricular. Canal atrioventricular es una suma de una comunicación interauricular más comunicación interventricular, lo vamos a ver más adelante. Y ventana aortopulmonar. ¿Sí? Estas son las cardiopatías que son acianógenas, pero que tienen hiperflujo pulmonar. ¿Por qué tienen hiperflujo pulmonar? Porque tienen un hoyito en el corazón por donde va más sangre hacia el pulmón. ¿Sí? Comunicación interauricular, comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso, canal atrioventricular y ventana aortopulmonar. Cardiopatías congénitas acianógenas de hiperflujo pulmonar. ¿Sí? Entonces, estos pacientes, ¿cómo están internados? Por neumonía o por bronconeumonía. ¿Por qué? Porque tienen hiperflujo pulmonar. Oye, ¿quién es su celular? Porque ya no está bien. Creo que ya no funciona. Ahora, el otro grupo de cardiopatías, las de flujo pulmonar normal, tenemos que pensar en problemas de válvulas. Paciente con estenosis de la válvula pulmonar, estenosis de la válvula aórtica, insuficiencia de la válvula aórtica, estenosis mitral, insuficiencia mitral o incluso estenosis más arriba, una coartación de aorta.
las cardiopatías acianógenas de flujo pulmonar normal, problema de las válvulas. ¿Qué válvulas? Por ejemplo, la estenosis pulmonar. Esta válvula pulmonar por algún motivo no se abre completamente. Tiene estenosis, pero siempre leve y moderada, porque las severas ya entran en la parte de cianógena, ¿sí? Estenosis aórtica o también insuficiencia aórtica, igual leve a moderada, porque si son severos ya pasan del otro lado. Una coartación de aorta. ¿Qué más? Estenosis mitral, insuficiencia mitral. Fíjense acá, todos son problemas de válvulas, ya sean estenosis o insuficiencias, ¿sí? Entonces, dentro de las cardiopatías congénitas acianógenas tenemos flujo pulmonar incrementado. Estos pacientes tienen un hoyito en el corazón por donde va sangre extra hacia el pulmón. Comunicación interauricular, comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso, canal atrioventricular y ventana aortopulmonar. Cardiopatías congénitas de flujo pulmonar normal, problemas de válvulas, estenosis e insuficiencia, pero siempre leve o moderadas, nunca severos. Por ejemplo, la estenosis pulmonar severa va dentro de las cardiopatías cianógenas, ¿sí? Ahora, vamos con las cardiopatías congénitas cianógenas. Dentro de las cardiopatías congénitas cianógenas tenemos de hiperflujo pulmonar y de hipoflujo pulmonar. Acá no tenemos flujo pulmonar normal. El flujo pulmonar o está disminuido o está incrementado, ¿sí? Flujo pulmonar incrementado y flujo pulmonar disminuido. Pero acá antes viene cianógenas, ¿no? Cianógenas. O decíamos que si la cianosis no es muy evidente, saturación es igual o menor a 90%. ¿Sí? Cuando la cianosis no siempre es evidente, el paciente tendrá una saturación igual o menor a 90, ¿vale? No, es menor a 90, perdón, acá no es igual a 90, es menor a 90, es decir, 89, 88 o menos, ¿sí? Porque 90 no entra dentro de la cianógenas. Ojo, esto siempre es para Cochabamba. A nivel del mar son otros valores y a nivel de La Paz son otros valores, ¿vale? Esto es a nivel de Cochabamba, ¿sí? Entonces, dentro de las cardiopatías congénitas cianógenas tenemos dos tipos: las que te dan hiperflujo pulmonar y las que te dan hipoflujo pulmonar. Y eso están resumidos acá en nuestro algoritmo. Acá. Flujo pulmonar incrementado y flujo pulmonar disminuido. Cardiopatías congénitas cianógenas de hiperflujo pulmonar y de hipoflujo pulmonar. ¿Cuáles son las de hiperflujo pulmonar? Las más frecuentes al menos. Hiperflujo pulmonar: la transposición de grandes vasos, transposición de grandes arterias o grandes vasos, el tronco arterioso común, que es ese de ahí, la conexión anómala total de venas pulmonares, el ventrículo único, y también acá puede entrar el ventrículo izquierdo hipoplástico. Todos estos de acá. Transposición de grandes arterias, tronco arterioso común, conexión anómala total de venas pulmonares, ventrículo único y ventrículo izquierdo hipoplástico, ¿sí? Cardiopatías congénitas de flujo pulmonar incrementado. Ahora, ¿por qué están en dos filas? Es muy simple. Todos estos de acá te dan hipertrofia del ventrículo derecho, y eso yo lo puedo ver en la radiografía y el electrocardiograma. Todos estos de acá te dan hipertrofia del ventrículo izquierdo, y esto yo lo veo en la radiografía y el electrocardiograma, ¿sí? ¿Vale? Acá lo mismo.
Cardiopatías congénitas acianógenas de flujo pulmonar incrementado. ¿Cuáles te dan hipertrofia del ventrículo derecho? La comunicación interauricular. Hipertrofia del ventrículo izquierdo, todas estos de acá. ¿Sí? Entonces, cardiopatías congénitas cianógenas de flujo pulmonar incrementado, transposición de grandes vasos, tronco arterioso común, conexión anómala total de venas pulmonares, ventrículo único, ventrículo izquierdo hipoplásico. Eso lo vamos a entender más adelante cuando veamos cada uno de ellos, ¿sí? Estos de acá, cardiopatías cianógenas de hipoflujo pulmonar. La cardiopatía cianógena más conocida, ¿cuál es? La tetralogía de Fallot, ¿sí? La tetralogía de Fallot es una de las cardiopatías cianógenas muy frecuentes en cualquier medio, ¿sí? La atresia tricuspidia es otra cardiopatía congénita cianógena de hipoflujo pulmonar y la anomalía de Epstein. Cuando veíamos electrocardiograma nombramos mucho esta cardiopatía. ¿Por qué? Porque se asocia mucho a preexcitación, ¿no? Y accesoria. Esas tres son las más frecuentes, ¿verdad? Dentro de las cardiopatías congénitas de flujo pulmonar disminuido. ¿Para qué nos sirve hacer esta clasificación? Justamente para eso. Por ejemplo, ¿qué es una anomalía de Epstein? Una anomalía de Epstein es una cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar disminuido, ¿sí? ¿Qué es una conexión anómala total de venas pulmonares? Cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar incrementado, y si a eso yo le sumo y con hipertrofia del ventrículo derecho, ¿sí? Para eso me sirve esta clasificación. Y hoy vamos a ver lo más frecuente de estos de acá, ¿sí? Al menos hasta donde acá podamos abarcar. Vamos con las cardiopatías congénitas que nos dan hiperflujo pulmonar. Decíamos, son aquellas cardiopatías que tienen un hoyito en el corazón a través del cual la sangre va en mayor cantidad hacia los pulmones, ¿sí? Cardiopatías congénitas acianógenas de hiperflujo pulmonar, comunicación interauricular, comunicación interventricular, conducto arterioso persistente, ventana aortopulmonar y canal atrioventricular. Vamos con la comunicación interauricular. Comunicación interauricular. Pues el nombre lo dice, ¿no? Una comunicación entre las dos aurículas. Antes de eso, ¿por qué las cardiopatías congénitas producen cianosis? Normalmente, en las cardiopatías acianógenas, decimos cortocircuito. Un cortocircuito es paso de sangre de una cavidad a otra cavidad. Por ejemplo, acá, la sangre está pasando de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Cortocircuito de izquierda a derecha. Porque este es el corazón izquierdo, este es el derecho. Cortocircuito de izquierda a derecha, ¿sí? Ahora, ¿cuándo un paciente tiene cianosis? Cuando la sangre que está del lado derecho, sabemos que es sangre desoxigenada, se mezcla y se viene para este lado. Si esta sangre desoxigenada pasa acá, pues la sangre acá se va a mezclar y esta sangre desoxigenada va a ir hacia la aorta y el paciente va a tener cianosis, ¿sí? En las cardiopatías congénitas acianógenas, el cortocircuito siempre es de izquierda a derecha, es decir, pasa sangre oxigenada del lado desoxigenado. Es decir, que la sangre del ventrículo izquierdo siempre va a estar bien oxigenada. No son pacientes que no tienen por qué tener desaturación, ¿sí? Entonces, empezamos con la comunicación interauricular. Cardiopatía congénita acianógena de hiperflujo pulmonar con cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Cuál es lo más relevante de una comunicación interauricular? Bueno, acá está. Cortocircuito de izquierda a derecha, ¿sí? Esto de acá es muy importante. Muchos de los pacientes que tienen comunicación interauricular, mira, ¿qué dice acá? Por ganancia ponderal. La gran mayoría de estos pacientes son asintomáticos en el primer año de vida. Va a depender siempre del tamaño de la comunicación interauricular.
Una comunicación interauricular pequeña va a dar síntomas en personas mayores, 15, 20, 25, 30 años. Una comunicación interauricular muy grande puede dar problemas a partir del año de edad. Antes, normalmente una comunicación interauricular no da problemas, ¿sí? En los adultos o en las personas 10, 15, 20 años, lo único que suelen tener es esto de acá. Es lo único, no tienen ningún síntoma, no tienen, crecen normal, peso normal, no enferman muy frecuentemente, todo normal. Lo único que tienen es esto de acá. ¿Y qué es esto de acá? Bloqueo de rama Bloqueo izquierda. de rama derecha. Muchos de los pacientes que tienen comunicación intraauricular en el electrocardiograma tienen bloqueo de rama derecha. ¿Qué significa eso? Que si alguno de ustedes tiene bloqueo de rama derecha, tienen que hacerse un ecocardiograma porque pueden tener comunicación interauricular. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen la palabra comunicación interauricular, tienen que asociarlo a bloqueo de rama derecha, ya sea completo o incompleto. La comunicación interauricular, el cortocircuito de izquierda a derecha, crecimiento de cavidades derechas y tiene un soplo típico en edades muy tardías, un soplo mesosistólico en foco pulmonar con el segundo ruido desdoblado fijo. Tiene lo característico de una comunicación interauricular. La comunicación interauricular existen varios tipos, 4 son los más frecuentes. Comunicación interauricular tipo ostium secundum, ostium primum, tipo seno venoso superior y seno venoso inferior. Estos son los 4 tipos de comunicación interauricular. ¿Cuál es el más frecuente? El ostium secundum. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos tipos de comunicación interauricular tenemos? 4. Comunicación interauricular tipo ostium secundum, tipo ostium primum, tipo seno venoso superior y seno venoso inferior. Y algunos autores lo suman tipo seno coronario, ¿sí? Pero la gran mayoría solo nos hablan de 4. ¿Vale? ¿Qué tienen que recordar de una comunicación interauricular para el examen? El soplo. Soplo mesosistólico en foco pulmonar con segundo ruido desdoblado fijo. El bloqueo de rama derecha, ya sea completo o incompleto. El cortocircuito de izquierda a derecha. Crecen 2 cavidades, la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Si el ventrículo derecho está crecido, el eje se va a ir hacia la derecha. Por eso dice acá en el electrocardiograma, eje a la derecha, ¿no? Con bloqueo completo o incompleto de rama derecha de las ejes. ¿Sí? No da sintomatologías en etapas tempranas. ¿Sí? Si es una comunicación interauricular pequeña, sintomatología a partir de los 10, 15, 20, 25 años. De hecho, se diagnostica en etapas tardías. En el internado, a varios internos hemos diagnosticado comunicación interauricular. De hecho, una licenciada recientemente se diagnosticó de una comunicación interauricular. ¿Por qué? Porque no da sintomatología en etapas tempranas, a no ser que sea una comunicación interauricular muy grande. Si es muy grande, va a dar sintomatología a partir del año. Antes difícilmente una comunicación interauricular da problemas. ¿Vale? Comunicación interauricular. ¿Cuántos tipos? 4 tipos especialmente. Ostium secundum es el más frecuente. De hecho, el ostium secundum, aparte de ser el más frecuente, también es el más bueno, porque algunos pueden cerrar espontáneamente. En cambio, la ostium primum nunca cierra, siempre requiere cirugía o cateterismo cardíaco. ¿Sí? Entonces, no se olviden que comunicación interauricular, bloqueo de rama derecha, siempre. Si ustedes ven a un paciente que tiene bloqueo de rama derecha, pídanle un ecocardiograma. ¿Por qué? Porque puede tener una comunicación interauricular. Soplo mesosistólico en foco pulmonar con un segundo ruido desdoblado fijo. ¿Va? Crecimiento de cavidades derechas, ventrículo derecho y aurícula derecha crecen mucho, por eso el eje se va a la derecha. Cortocircuito siempre de izquierda a derecha, por eso es asianógeno. Si el cortocircuito fuera de derecha a izquierda, el paciente tendría cianógeno. ¿Sí? Muy bien. Otra cardiopatía muy frecuente es la comunicación interventricular. El nombre lo dice, comunicación interventricular, una comunicación entre los dos ventrículos.
Ahora, ¿la sangre de dónde a dónde va? ¿Del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho o del derecho al izquierdo? ¿Y por qué? Izquierdo, derecho. ¿Por qué? ¿Estás bien? Medio flujo. Tamaño. Medio flujo. Pensamos solo en el tamaño, ¿verdad? Diferencia de presión nada más, ¿verdad? Este es el ventrículo izquierdo y este es el ventrículo derecho. ¿Cuánto es la presión del ventrículo izquierdo? En ti, por ejemplo. Tu presión del brazo es la misma del ventrículo izquierdo, ¿no? Es tu presión sistólica. Digamos 120. Entonces tu presión en tu ventrículo izquierdo es 120. ¿Y cuánto es tu presión del ventrículo derecho? Más o menos 25. ¿Cuánto de diferencia tenemos? 95. 95 milímetros de mercurio empujando sangre del ventrículo izquierdo hacia el ventrículo derecho. ¿Creen que el cortocircuito pueda ser del derecho al izquierdo? Jamás. ¿No? Bueno, no jamás. Cuando el paciente hace hipertensión pulmonar, el cortocircuito se invierte y el paciente tiene algo que se llama síndrome de Eisenmenger, ¿no? Cuando la presión pulmonar sube tanto, el cortocircuito se invierte. Son pacientes que tienen cianosis y eso lo llamamos síndrome de Eisenmenger, ¿sí? Pero esto es en sístole, ¿no? ¿Y cómo es la presión en diástole? Esto es sístole. ¿Cuánto es la presión diastólica del ventrículo izquierdo? 80. Isorio, tú ya no participas. Se vale verga ya la clase, ¿no? A ver, ¿cuánto es la presión del ventrículo diastólico del ventrículo izquierdo? 60, 80. ¿Qué dices? Alves. 80. Cero. Obvio, la presión del ventrículo izquierdo es cero diastólico, ¿no? Y del derecho, cero. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando veíamos soplos cardíacos? Decíamos que el soplo cardíaco de una comunicación interventricular es holosistólico, es decir, solo en sístole. En diástole la sangre no pasa del ventrículo izquierdo al derecho, tampoco del derecho al izquierdo. No hay cortocircuito, ¿sí? ¿Por qué? Porque las presiones son iguales. El cortocircuito solo se da en sístole. Entonces, el típico soplo de una comunicación interventricular, ¿cuál es? Holosistólico, ¿sí? De ahí empezamos. Si hablamos de una comunicación interventricular, el soplo típico de una comunicación interventricular es un soplo holosistólico. Y si decimos holosistólico, ¿en qué fase del ciclo cardíaco está Belén? A ver, holosistólico. Actual sístole. Rotomesotele. Holo es toda la sístole, ¿no? Es holosistólico o pansistólico. Entonces, recordar que el cortocircuito en la comunicación interventricular es de izquierda a derecha. ¿Por qué? Por diferencia de presión. Y es solo en sístole. ¿Qué tipo de soplo tienen? Holosistólico. ¿Qué cavidades crecen en una comunicación interventricular? Las cavidades izquierdas. El ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda crecen demasiado en una comunicación interventricular, ¿sí? ¿Cuántos tipos de comunicación interventricular tenemos? 4. La perimembranosa, que es la más frecuente, la muscular, que es la más buena de todas, entrada, y si hay entrada hay salida. Estas dos son las de peor pronóstico, porque siempre requieren cirugía, ¿sí? Entonces vamos. ¿Cuántos tipos de comunicación interventricular tenemos? 4. La perimembranosa, que es la más frecuente de todas. La más frecuente, pero tiene una probabilidad de cierre espontáneo de un 15%. ¿Qué significa? De cada 100, 15 se van a cerrar y 85% requieren cirugía. No es tan bueno. La muscular es la más buena de todas. De cada 100 CIB musculares, 90 se cierran solos con el tiempo. Solo un 10% requieren cirugía.
En cambio, las de entrada y de salida siempre son malos porque siempre requieren cirugía. ¿Sí? Entonces, de estos 4 tipos de comunicación interventricular, el más frecuente, la perimembranosa. El más bueno de todos, musculares. Y los peores, entradas y salidas. Además que entrada y de salida siempre son parte de una cardiopatía compleja. Por ejemplo, la CIB de salida se llama también CIB infundibular y es parte de la tetralogía de Fallot. Recuerden que la tetralogía de Fallot tiene 4 componentes, ¿no? Y uno de ellos es la comunicación interventricular y es de salida. El canal atrioventricular tiene una CIB de entrada. Por eso decíamos que estos dos, aparte de ser las de peor pronóstico, porque siempre requieren cirugía, son parte de una cardiopatía mayor. ¿Sí? Entonces, 4 tipos de comunicación interventricular. Perimembranosa, la más frecuente de todas. Muscular, la más buena de todas. Y estas dos, de entrada y de salida, siempre requieren cirugía. ¿Sí? Y aparte son parte de algo mayor. Decíamos, crecen las cavidades izquierdas, cortocircuito de izquierda a derecha y el soplo holosistólico. ¿Sí? Dentro de los soplos holosistólicos, la CIB es el más frecuente. Otra cardiopatía muy frecuente es la persistencia del conducto arterioso. Persistencia del conducto arterioso. Cuando hablemos de conducto arterioso persistente, tenemos que recordar lo que se recuerda hoy. ¿Qué se recuerda hoy? Excelente, el día del prematuro. ¿Quiénes tienen mucho conducto arterioso? Los prematuros. ¿Sí? Cuando ustedes escuchen conducto arterioso persistente o conducto arterioso permeable, se les tiene que venir a la mente prematuros. ¿Sí? Prematuros. Ahora, ¿qué es una persistencia del conducto arterioso? Una comunicación entre aorta y pulmonar. ¿Sí? Fíjense acá, este es el conducto. Este es el tronco pulmonar, la aorta, esto es el conducto arterioso. Ahora, el cortocircuito, ¿de dónde a dónde va? Alex. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué va de la aorta a la pulmonar? Por la presión. Porque la presión es más alto en la aorta que en la pulmonar. ¿Cuánto? 120. Eso. La presión sistólica de la aorta, ¿cuánto es? 120. ¿Y cuánto de diastólica? 80. La presión de la aorta es la misma que nos tomamos en el brazo. ¿Sí? 120-80 es el más frecuente. ¿Sí? ¿Y cuánto es la presión de la pulmonar? 25 de sistólica y de diastólica 10. La presión 0 solo en los ventrículos y en diástole. ¿Sí? La presión 0 solo en los ventrículos y en diástole. ¿Va? Entonces, fíjense acá. ¿Cuánto de diferencia tengo en sístole? 95. ¿Y en diástole? 70. Entonces, ¿la sangre pasa de la aorta a la pulmonar en sístole o en diástole o en ambos? En ambos, porque en ambos tengo mucha diferencia de presión. Obviamente pasa más en sístole, pero en diástole también pasa, porque en diástole tengo una diferencia de 70 milímetros de mercurio empujando sangre de la aorta a la pulmonar, ¿no? Por eso, cuando veíamos soplos, decíamos que un soplo continuo se da en persistencia del conducto arterioso. Se llama soplo continuo, soplo en máquina de vapor, soplo de Gibson, ¿recuerdan? Soplo continuo, justamente por esto, porque la sangre pasa tanto en sístole como en diástole por diferencia de presión. ¿Sí? ¿Esto causa la onda delta? La onda delta, dile, Visorio, ¿qué es la onda delta? La vía accesoria, pero nada que ver con conducto, pues, nada que ver, absolutamente nada. Onda delta indica cardiopatía.
Anomalía de Einstein, lo acabamos de decir. Entonces, persistencia del conducto arterioso, soplo en máquina de vapor, soplo de Gibson o soplo continuo, es lo mismo, ¿sí? Cuando escuchen conducto arterioso persistente, tienen que venir a la mente prematuros. Antes rubiola congénita, actualmente por la vacuna no tanto, ¿sí? Entonces, persistencia del conducto arterioso, prematuros, soplo continuo, soplo en máquina de vapor o soplo de Gibson, que es lo mismo. Crecimiento de cavidades izquierdas, crecimiento de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo y el tronco de la arteria pulmonar. Si crece el ventrículo izquierdo, el eje eléctrico va a estar a la izquierda. Y el cortocircuito siempre es de dónde a dónde? De izquierda a derecha, ¿sí? Conducto arterioso persistente o conducto arterioso permeable. Y el conducto se tiene que corregir apenas se diagnostica, ¿sí? En recién nacidos se cierra a partir del tercer día y en niños grandes, si se diagnostica a los 3 años, se tiene que cerrar a los 3 años. No. Ayer, mira, cierre de la persistencia del conducto arterioso, ¿sí? En los a término, es decir, en los recién nacidos a término, el conducto se puede cerrar hasta las 72 horas, ¿sí? En los a término, ¿sí? Es decir, en los recién nacidos igual o mayor a 37 semanas, tú tienes que esperar que el conducto se cierre hasta 3 días, ¿vale? Ahora, en los prematuros puedes esperar más tiempo, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Mientras más prematuro es, más tiempo puedes esperar. Mientras menos prematuro, menos. Por ejemplo, un recién nacido de 35 semanas, le esperas como hasta los 14 días a que cierre. Un recién nacido, qué sé yo, de 28 semanas, puedes esperar incluso que cierre hasta los 4 meses, ¿sí? El cierre espontáneo del conducto depende de la edad gestacional, ¿sí? En los a término, hasta 3 días. En los prematuros va a depender de la edad gestacional. Mientras más prematuro, más tiempo tienes que darle a que cierre el conducto, ¿sí? O con el ecocardiograma transtorácico, lo que nosotros hacemos es evaluar repercusión. Es decir, este conducto que tiene este paciente, ¿le da problemas o no le da problemas? Puede estar abierto y no darle problemas. Si no le da problemas, entonces no haces nada, solo lo observas en el tiempo. Pero este recién nacido de 35 semanas tiene 1 semana de vida y tiene el conducto abierto, yo le hago el ecocardiograma y le da problemas, entonces tienes que cerrarlo, ¿sí? Muchas veces, actualmente ya no esperamos tanto este tiempo, sino evaluamos con ecocardiograma si le da problemas o no. Si le da problemas, tienes que cerrarlo. Si no le da problemas, entonces solo lo vigilas en el tiempo, ¿sí? En prematuros el tratamiento es diferente. En los a término el tratamiento es diferente, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a recordar de persistencia del conducto arterioso? Prematuros, soplo en máquina de vapor o soplo de Gibson o soplo continuo, ¿sí? Crecimiento de cavidades izquierdas, ¿sí? ¿Qué más? Cortocircuito de izquierda a derecha, siempre por diferencia de presión, ¿va? Eso. Otra cardiopatía que el nombre es muy complejo, pero es muy sencillo. Canal atrioventricular. Canal atrioventricular es tan sencillo como esto de acá. Yo tengo acá un corazón. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. Canal atrioventricular es cuando se pierde la cruz del corazón. ¿Cuál es la cruz del corazón? Esto de acá. Cuando se pierde esto, el paciente tiene canal atrioventricular. Entonces, ¿qué tienen estos pacientes? En la imagen vemos que el paciente tiene
una comunicación interventricular. ¿Pero qué tipo de entrada? ¿Sí? ¿Qué más se ve acá? Comunicación interauricular, tipo ostium primum. ¿Sí? ¿Y qué más? Acá tiene una lesión que se llama cleft de la válvula mitral. Eso es canal atrioventricular, la suma de una comunicación interauricular más comunicación interventricular más un cleft de la válvula mitral. ¿Sí? Y acá tengo una imagen más anatómica tal vez. Comunicación interauricular, interventricular, pero no cualquier tipo de comunicación interauricular. Una comunicación interauricular tipo ostium primum, una comunicación interventricular de entrada más un cleft de la válvula mitral. ¿Sí? Estos pacientes típicamente en el electrocardiograma, ¿qué tienen? Que el eje se va extrema derecha. ¿Sí? El eje se viene acá, entre menos 90 y menos 180 en el canal atrioventricular. Esta cardiopatía tiene tres nombres: defecto de los cojinetes endocárdicos, canal atrioventricular, defecto de los cojinetes endocárdicos, y también se llama defecto de la tabicación atrioventricular. Con esos tres nombres ustedes lo pueden encontrar en la literatura: defecto de los cojinetes endocárdicos, canal atrioventricular y defecto de la tabicación atrioventricular. Cuando escuchen el nombre de canal atrioventricular, entonces asociarlo siempre a una comunicación interauricular ostium primo, una comunicación interventricular de entrada, cleft de la válvula mitral. ¿Y quiénes lo tienen? Estos pacientes. La gran mayoría de los niños con trisomía 21 tienen esta cardiopatía. ¿Sí? Canal atrioventricular, trisomía 21. Canal atrioventricular, CIA, CIB más cleft de la válvula mitral. Si se fijan, es una suma de una CIA más CIB. ¿Sí? ¿Qué más de canal atrioventricular? El eje. El eje se va a extrema derecha, entre menos 90 y menos 180. ¿Sí? Cardiomegalia, hiperflujo pulmonar. Obviamente va a tener hiperflujo pulmonar. ¿Por qué? Porque tiene dos cortocircuitos izquierda-derecha, CIA y CIB. La comunicación interauricular tiene hiperflujo pulmonar. La comunicación interventricular tiene hiperflujo pulmonar. Tiene doble hiperflujo pulmonar. Son los pacientes que más hiperflujo pulmonar tienen, por ende pueden hacer falla cardíaca más temprana. ¿Sí? Y listo, vamos a quedar ahí, ya están cansados. La próxima clase vamos a continuar. ¿Qué nos falta? Nos falta esto de acá, que es muy rapidito, y estos son los más importantes de las cardiopatías de ¿sí? Muy bien.